Hola, mi nombre es Alexander Pierce, y esta es la historia de cómo perderlo todo reveló la verdad sobre mi familia, y cómo una sola carta lo cambió todo por completo. Dicen que no conoces realmente a tu familia hasta que el dinero se involucra. Descubrí esa verdad de la peor manera durante una cena de Navidad inolvidable, pero también aprendí algo más. A veces, las derrotas más devastadoras de la vida llegan justo antes de sus victorias más inesperadas. Durante 15 años, fui el hijo dorado de la familia, el que todos fingían admirar pero secretamente envidiaban, como CEO de Pierce Technologies, la empresa que mi abuelo había construido desde cero en su garaje. La transformé en un imperio de $200 millones. Cada Navidad soportaba las sonrisas forzadas y las felicitaciones insinceras de mis parientes, quienes siempre buscaban empleos, préstamos o inversiones. Mi prima Rachel, quien había fracasado al lanzar 3 startups de tecnología, siempre me acorralaba con su última idea. James, el abogado en apuros de la familia, insinuaba constantemente su deseo de convertirse en el asesor legal de la empresa. Y Sarah, la más joven, nunca perdía la oportunidad de recordarnos que merecía un puesto directivo, a pesar de no tener ninguna calificación. Pero el abuelo Jack era diferente. No me veía como un signo de dólar andante. Para él, yo seguía siendo el niño que lo ayudaba a arreglar computadoras en su garaje. Durante nuestros almuerzos de los domingos, solía decirme: Alex, en los negocios y en la familia, siempre pon atención a los silenciosos. O te cuidan la espalda o están esperando para apuñalarla. No entendí completamente su significado hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó a desmoronarse hace 3 meses. El Consejo de Administración de la empresa convocó una reunión de emergencia después de que surgieran pruebas de que alguien estaba vendiendo secretos comerciales a un competidor. Todo apuntaba a sabotaje interno en el nivel más alto. Como CEO, la responsabilidad recayó directamente sobre mí. La decisión del Consejo fue rápida y unánime. Debía renunciar mientras se llevaba a cabo una investigación. Al día siguiente, los titulares decían: CEO de Pierce Technologies renuncia en medio de escándalo de espionaje. Mi teléfono no dejó de sonar, pero no por mensajes de apoyo, sino por burlas disfrazadas de mis familiares. Parece que no eres tan intocable después de todo, me escribió Rachel. ¿Necesitas un abogado? Mis tarifas son competitivas, escribió James, acompañado de un emoji burlón. Luego, el abuelo Jack falleció inesperadamente. En su funeral, sentí el peso de la mirada de mi familia mientras disfrutaban de mi caída. Los murmullos eran implacables. Apuesto a que ya no está ni en el testamento. ¿Y crees que se atreverá a hablar después de lo que pasó? Pero las últimas palabras del abuelo se quedaron conmigo. A veces, Alex, perderlo todo es la única manera de ver quién realmente está de tu lado. Pon mucha atención a quien sonríe ante tu desgracia. Están mostrando sus verdaderos colores. Y eso nos lleva a esta noche, la cena de Navidad en la mansión familiar. El testamento del abuelo se leería mañana, pero su abogado, el señor Harrison, me había llamado más temprano ese día. Tu abuelo dejó instrucciones específicas. Me dijo: debes estar en la cena esta noche. No digas una palabra. Espérame a las 8 de la noche en punto. Y aquí estoy, sentado al final de la mesa en lugar de mi lugar habitual en la cabecera. La mansión brillaba con decoraciones festivas. Copos de nieve de cristal colgaban del candelabro. El enorme árbol de Navidad resplandecía con adornos. Y la silla del abuelo, ahora vacía, había sido tomada por Rachel. Esta cena, más que cualquier otra, estaba destinada a cambiarlo todo. Entonces, Alex, llamó Rachel, girando su copa de vino. ¿Cómo va la búsqueda de empleo? Escuché que McDonald's está contratando gerentes. La mesa estalló en risas apenas disimuladas. Clavé el tenedor en mi pavó, sin decir nada. Vamos, intervino James. Seguramente alguien quiere contratar al famoso Alex Pierce, aunque supongo que ese escándalo de espionaje corporativo podría verse mal en el currículum. Más risas. Incluso mamá, quien siempre había sido mi mayor apoyo, se unió con un comentario agudo: bueno, supongo que esto demuestra que nadie es perfecto. Incluso mi hijo dorado puede caer. Sarah, siempre oportunista, aprovechó el momento. Sabes, el consejo podría estar interesado en sangre nueva. Alguien más joven, con ideas frescas. Dejó la implicación flotando en el aire. Miré mi reloj. 7:55 de la tarde. Faltaban 5 minutos. ¿Qué pasa, Alex?, se burló Rachel. ¿El gato te comió la lengua? Por lo general, te encanta contarnos sobre tus brillantes decisiones empresariales. Tal vez finalmente aprendió algo de humildad, añadió mamá. Y eso fue lo que más dolió. Ya era hora, si me lo preguntas. Miré alrededor de la mesa, tomando nota de cada rostro burlón.
de cada mirada brillante disfrutando de mi caída. Las palabras del abuelo resonaron en mi mente: pon atención a quien celebra tu desgracia. En realidad, dije, hablando por primera vez esa noche, solo estoy esperando. ¿Esperando qué?, se burló James. Que tu carrera resucite mágicamente. Sonó el timbre. 8 de la noche en punto. Permití que una pequeña sonrisa se formara en mi rostro. No, esperando eso. El mayordomo apareció en la puerta del comedor. El señor Harrison, el abogado de la familia, ha llegado. Dice que tiene un asunto urgente que no puede esperar hasta mañana. Rachel frunció el ceño. La lectura del testamento es mañana. Dígale que vuelva. En realidad, interrumpí. El abuelo dejó instrucciones específicas para este momento exacto. El señor Harrison entró al comedor, llevando un portafolio de cuero que sabía contenía una carta que cambiaría todo, porque lo que mi familia no sabía, lo que ninguno de ellos se molestó en descubrir mientras estaban ocupados celebrando mi caída, era que en realidad nunca me habían despedido. El espionaje corporativo, mi desgracia pública, incluso mi silencio durante estos 3 meses, todo había sido parte del plan final del abuelo, y en unos 2 minutos, estaban a punto de aprender por qué siempre me dijo que observara a los silenciosos. El señor Harrison carraspeó, captando la atención de todos en la sala. El mayordomo cerró silenciosamente las puertas del comedor, siguiendo las instrucciones que le había dado antes. Nadie saldría hasta que escucharan todo. Damas y caballeros, comenzó el señor Harrison. Lamento interrumpir su cena de Navidad, pero aquí tengo un anexo al testamento de Jackson Pierce que debía ser leído específicamente esta noche, exactamente a las 8 de la noche, 3 meses después de su fallecimiento. Esto es irregular, protestó James, activando sus instintos de abogado. Como asesor legal de la familia, como exasesor legal de la familia, corrigió el señor Harrison. Debería saber que las instrucciones del señor Pierce fueron muy claras y legalmente vinculantes. Abrió su portafolio y sacó un sobresellado. La sala quedó en silencio mientras rompía el sello. Antes de comenzar, dijo el señor Harrison, el señor Pierce grabó un mensaje en video para acompañar esta carta. ¿Lo vemos? Colocó una tableta sobre la mesa, y de repente, el rostro del abuelo llenó la pantalla. Se veía cansado, pero tenía ese brillo travieso en los ojos que también conocía. Aquí tienes la traducción al español mexicano del segmento solicitado. Si están viendo esto, comenzó el abuelo, entonces es la cena de Navidad, 3 meses después de mi muerte, y mi familia probablemente está celebrando la caída de Alex. Conozco bien a mi familia, ¿saben? Sé exactamente cómo piensan. Las sonrisas alrededor de la mesa comenzaron a desvanecerse. Durante años, los he observado rondar a Alex como buitres, envidiosos de su éxito, esperando a que fallara. Pero lo que ninguno de ustedes se molestó en notar fue que, mientras conspiraban contra él, yo estaba llevando a cabo un experimento, mi última prueba para ver quién merecía liderar el legado de nuestra familia. La copa de vino de Rachel se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. El escándalo de espionaje corporativo en Pierce Technologies, lo orquesté yo. Cada documento filtrado, cada rumor susurrado, cada reunión del consejo, todo fue planeado cuidadosamente, con la total cooperación de Alex, por supuesto. La habitación estalló en jadeos. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Verán, continuó el abuelo. Alex y yo pasamos el último año alimentando información falsa a alguien que sabíamos estaba vendiendo secretos de la empresa. ¿Pueden adivinar quién era? ¿Rachel? El rostro de mi prima se puso blanco. Su copa de vino resbaló de sus dedos, manchando el mantel impecable de rojo. Esos documentos confidenciales que encontraste tan fácilmente en la oficina de Alex durante tus visitas familiares, semanales, los que vendiste a nuestros competidores por millones, eran todos falsos, cada uno de ellos. Los planes reales de la empresa estuvieron a salvo todo el tiempo. Eso no es cierto, balbuceó Rachel. Señor Harrison, hable por primera vez, por favor, reproduzca las grabaciones de seguridad. La pantalla de la tableta se dividió para mostrar imágenes de cámaras de seguridad donde Rachel entraba a escondidas en mi oficina por la noche, fotografiando documentos con su teléfono. Las fechas estampadas en la esquina mostraban que esto ocurrió en docenas de ocasiones. El FBI ya ha sido notificado. Añadí en voz baja, probablemente estén en tu casa ahora mismo. Rachel, esas cuentas offshore donde escondiste el dinero, no estaban tan lejos como pensabas. James se levantó de golpe. Esto es una trampa. Como abogado de Rachel, siéntate, James. La voz del abuelo ordenó desde el video. Tú eres el siguiente.
Esos fondos de clientes que has estado malversando, también sabemos de ellos. Es sorprendente lo que una auditoría adecuada puede revelar. James se desplomó de nuevo en su silla, con el rostro ceniciento. Y Sara, continuó el abuelo, esas hojas de vida falsas que has estado enviando a los miembros de nuestro consejo, afirmando experiencia ejecutiva que nunca tuviste, esas referencias, que en realidad eran actores pagados, ¿de verdad pensaste que no lo investigaríamos? Sara estalló en llanto, con el rímel corriendo por sus mejillas. Mamá, dije suavemente, mirando su rostro sorprendido, por eso no podía contarte. Necesitábamos que las reacciones de todos fueran genuinas. Lo siento. El señor Harrison aclaró la garganta de nuevo. ¿Procedo a leer el anexo real del testamento? La sala quedó en un silencio atónito mientras comenzaba a leer. Para mi familia, sus verdaderos caracteres han quedado expuestos. Rachel, James y Sara quedan oficialmente desheredados. Sus acciones en Pierce Technologies quedan revocadas. Las pruebas de sus delitos han sido enviadas a las autoridades correspondientes. En cuanto al liderazgo de la empresa, Alexander Pierce nunca dejó de ser el CEO. El anuncio del consejo fue parte de nuestro plan. Ha demostrado ser no solo un líder capaz, sino un hombre de integridad dispuesto a sacrificar temporalmente su reputación para proteger a la empresa de quienes querían destruirla desde dentro. Por lo tanto, dejo la participación mayoritaria de Pierce Technologies a Alexander, junto con toda mi herencia personal, valorada en aproximadamente $2.000 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aún hay más, añadió el señor Harrison. El señor Pierce dejó instrucciones específicas sobre esta noche. La señora Rachel Pierce, el señor James Pierce y la señorita Sara Pierce deben ser escoltados inmediatamente fuera de la propiedad por el equipo de seguridad que espera afuera. Nunca más deberán poner un pie en ninguna propiedad de Pierce. Justo a tiempo, 3 guardias de seguridad entraron al comedor. Esto es ridículo, gritó Rachel mientras se acercaban. No puedes hacernos esto. Somos familia. Me levanté lentamente. ¿Familia? La familia no intenta destruirse entre sí. La familia no celebra cuando uno de los suyos cae. El abuelo me enseñó eso, su última lección. Mientras los llevaban afuera, mamá tomó mi mano. Alex, lo siento mucho. Yo debería haber. Me aparté suavemente. Sí, deberías haberlo hecho. Hablaremos de eso algún día, pero no hoy. Después de que todos se fueron, me quedé solo en el comedor, mirando la silla vacía del abuelo. El señor Harrison colocó una mano en mi hombro. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Jugaste tu papel perfectamente. Asentí, pensando en todas las noches que pasé construyendo esta trampa, soportando la humillación pública, observando cómo mi familia revelaba sus verdaderos rostros. No fue fácil, admití. Las mejores lecciones nunca lo son, respondió. A la mañana siguiente, los periódicos de negocios tenían un nuevo titular. El CEO de Pierce Technologies orquesta brillante operación encubierta. Salva a la empresa del espionaje industrial. Mi teléfono vibraba con mensajes. Esta vez de líderes empresariales felicitándome por mi genialidad estratégica. Rachel, James y Sara fueron arrestados esa semana. Mamá envió flores a mi oficina con una tarjeta de disculpa, pero aún no estaba listo para perdonar. Algunas heridas toman tiempo para sanar. Y yo, colgué la foto del abuelo en mi oficina y volví al trabajo. La empresa creció más fuerte que nunca, ahora que la podredumbre había sido eliminada. A veces me sorprendo mirando esa foto, recordando sus palabras, observa a los silenciosos. Tenía razón, a veces los silenciosos están planeando tu caída, pero a veces, como el abuelo y yo, están orquestando justicia. Hoy en día, cuando la gente me pregunta sobre esa cena de Navidad, simplemente sonrío y les digo la verdad. A veces perderlo todo es la mejor manera de descubrir quién eres realmente, y quiénes son los demás también. En cuanto a la familia, bueno, aprendí que la verdadera familia no tiene que ver con la sangre, sino con la lealtad, la confianza y la integridad. El abuelo me enseñó eso también, hasta su última y magistral lección. Espero que esta traducción cumpla con tus expectativas. El día que dejé a mi esposo, pensé que estaba dando un paso hacia la libertad. Imaginé un peso levantándose de mis hombros, una sensación instantánea de alivio envolviéndome mientras me alejaba de una vida que se había sentido más como una jaula que como un hogar. Lo que no esperaba era la tormenta que siguió, olas de duda, soledad y un dolor inesperado que me golpearon una y otra vez. Dejarlo no se trataba solo de salir por la puerta, significaba deshacer años de historia compartida, romper sueños que alguna vez construimos juntos y entrar en un mundo donde tenía que redefinirme desde cero. Ojalá alguien me hubiera dicho qué esperar.
Ojalá alguien me hubiera advertido sobre las partes difíciles, las noches silenciosas llenas de dudas, las amistades que se desvanecerían, y las profundas luchas financieras y emocionales que estaban por venir. Por eso estoy escribiendo esto ahora, no porque me arrepienta de mi decisión, sino porque quiero que quienes estén en este mismo lugar estén preparados para lo que sigue. Aquí están las 5 cosas que me hubiera gustado saber antes de dejar a mi esposo. Capítulo 1. El amor no es suficiente. Durante años, me aferré a la creencia de que el amor podía arreglarlo todo, que si solo lo amaba lo suficiente, si me esforzaba más, si me doblaba un poco más, todo estaría bien. Pero el amor no es suficiente, no cuando falta respeto, comprensión o una verdadera sociedad. El amor, por sí solo, no puede sostener una relación en la que una o ambas personas son infelices. Hubo señales de advertencia que ignoré porque me convencí de que el amor podía compensarlas. Los comentarios hirientes, la forma en que me sentía pequeña en mi propia casa, el resentimiento silencioso que crecía entre nosotros como un muro invisible. Vi todo eso, pero no quería creer que fueran señales de algo más profundo. Dejarlo no significó que dejé de amarlo. Significó darme cuenta de que el amor por sí solo no era suficiente para mantenerme completa. No era suficiente para borrar la soledad que sentía incluso cuando él estaba en la misma habitación. No era suficiente para hacerme sentir vista, valorada o segura. Ojalá lo hubiera entendido antes. Ojalá hubiera dejado de culparme por no poder hacer funcionar algo que nunca estaba destinado a durar. Capítulo 2. Sanar toma más tiempo de lo que crees. En los días después de irme, esperaba sentirme libre. Pensé que experimentaría un alivio inmediato, una ligereza en el corazón, pero en lugar de eso, me sentí perdida. La vida que había conocido, con todos sus defectos, desapareció de la noche a la mañana, y en su lugar quedó un vacío que no sabía cómo llenar. Sanar no es un proceso lineal. Algunos días me sentía fuerte, como si hubiera tomado la mejor decisión de mi vida. Otros días, me encontraba llorando en mi auto, abrumada por el peso de mis elecciones. Hubo momentos de profundo arrepentimiento, aunque sabía que irme era lo correcto. Nadie te dice que aún puedes extrañar a alguien con quien ya no quieres estar. Nadie te dice que seguir adelante no sucede en el momento en que te alejas. Tuve que aprender a sentarme con mis emociones en lugar de huir de ellas. Descubrí que sanar no se trata solo de olvidar el pasado, se trata de procesarlo. Tuve que reconocer el dolor, la decepción y las partes de mí que había perdido en el camino. La terapia dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad, ayudándome a desenredar años de cargas emocionales que ni siquiera sabía que cargaba. Hubo noches en las que anhelaba la familiaridad, cuando extrañaba la comodidad de la rutina, incluso si no era saludable. Tuve que recordarme que el crecimiento a menudo se siente incómodo. La soledad no era una señal de que había tomado la decisión equivocada, sino simplemente parte de la transición. Con el tiempo, empecé a redefinir la felicidad, no como un estado constante de alegría, sino como una tranquilidad profunda y silenciosa que crecía con cada paso que daba hacia adelante. Capítulo 3. La independencia financiera importa más de lo que crees. Cuando me fui, pensé que había planeado lo suficiente. Tenía algunos ahorros, un lugar a donde ir y un presupuesto que parecía razonable. Pero lo que no comprendía era cuánto influía la independencia financiera en mi capacidad de mantenerme de pie por mi cuenta. El dinero no era solo para pagar cuentas y la renta, era seguridad, estabilidad y libertad. Tuve que aprender a administrar mis finanzas sola, a reconstruir mi crédito y a ajustarme a un hogar con un solo ingreso. Ojalá hubiera ahorrado más, planeado mejor y entendido los costos ocultos de empezar de nuevo. Hubo sorpresas financieras que no había previsto, honorarios legales, gastos de mudanza y la realidad de que dividir los bienes no era tan simple como lo había imaginado. No me había dado cuenta de cuánto dependía de 2 ingresos, incluso para cosas pequeñas. Los primeros meses estuvieron llenos de presupuestos ajustados y costos inesperados que me obligaron a ser más ingeniosa que nunca. Uno de los cambios más difíciles fue no tener a alguien en quien apoyarme económicamente. Si calculaba mal un gasto o surgía una emergencia, no tenía con quien compartir la carga. Tuve que volverme meticulosa con mi presupuesto, aprendiendo a estirar cada peso de formas en las que nunca antes había tenido que hacerlo. Busqué trabajos extra, vendí cosas que ya no necesitaba y eliminé gastos innecesarios. Cada decisión financiera ahora tenía un peso, y tenía que ser estratégica con mi dinero. Pero, a pesar de lo abrumador que fue, la independencia financiera se convirtió en una de las partes más empoderadoras de mi camino. Me di cuenta de que cada peso que ganaba y cada decisión que tomaba eran solo mías. Ya no tenía que justificar mis compras, ceder en prioridades financieras o preocuparme por los hábitos de gasto de otra persona afectándome. Tomé el control de mi futuro económico, construyendo una cuenta de ahorros que era únicamente mía.
y esa seguridad me dio una nueva confianza en mí misma. Mirando hacia atrás, ojalá hubiera tomado la planificación financiera más en serio antes de irme. Ojalá me hubiera educado sobre inversiones, historial crediticio e independencia económica mucho antes de necesitarlo. Si pudiera dar un solo consejo a alguien que esté considerando irse, sería este: comienza a prepararte financieramente ahora, incluso si no estás segura de cuándo o si te irás. Tener un respaldo económico te dará la libertad de tomar decisiones desde la fuerza y no desde la desesperación. Capítulo 4. Tu sistema de apoyo cambiará. Una de las lecciones más difíciles que aprendí después de irme fue que no todos estarían a mi lado. Amistades que pensé que eran inquebrantables se desvanecieron. Algunas personas tomaron partido, otras se alejaron, y algunas simplemente no sabían cómo apoyarme en mi nueva vida. Al principio, me sentí abandonada. Me sorprendió ver cuántas personas que habían sido parte de mi vida desaparecieron. Algunos amigos en común eligieron mantenerse leales a mi exesposo, mientras que otros simplemente se sintieron incómodos al quedar atrapados en medio de la situación. Las personas que una vez fueron mi sistema de apoyo ya no estaban ahí, y esa fue una realidad dolorosa de aceptar. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el cambio también trae oportunidades. Mientras perdí a algunas personas, también gané nuevas amistades, basadas en el respeto mutuo, la comprensión y experiencias compartidas. Encontré apoyo en lugares inesperados, desde colegas hasta parientes lejanos y comunidades en línea de mujeres que habían pasado por lo mismo. Me tomó esfuerzo reconstruir mi sistema de apoyo, pero aprendí que las personas que realmente se preocupaban por mí se quedarían, y que aquellas que se fueron nunca estaban destinadas a ser parte de mi camino a largo plazo. Si pudiera volver atrás, me habría preparado emocionalmente para estos cambios. Me habría recordado a mí misma que perder a algunas personas a veces abre espacio para relaciones mejores y más saludables. Y lo más importante, me habría enfocado más en rodearme de personas que realmente quisieran verme feliz y prosperando. Capítulo 5. Te volverás a encontrar, pero no de la manera que esperas. Irme no solo significó terminar una relación, sino redescubrir quién era fuera de ella. Durante mucho tiempo, mi identidad había estado atada a ser esposa, a tomar decisiones pensando en alguien más, a ceder por el bien del matrimonio. Cuando todo eso terminó, me quedé preguntándome, ¿quién soy ahora? Al principio, pensé que simplemente volvería a ser la persona que era antes de casarme. Imaginé retomar viejos pasatiempos, viejas amistades, viejas versiones de mí misma, pero pronto entendí que no estaba destinada a regresar, sino a evolucionar en alguien nuevo. Reconstruir mi identidad fue emocionante y aterrador a la vez. Tuve que reaprender a tomar decisiones solo por mí, a sostenerme por mi cuenta sin buscar validación en una pareja. Empecé a viajar sola, a probar nuevas actividades y a salir de mi zona de confort. Algunos días me sentía libre, otros, me sentía como una extraña en mi propia vida. Una de las mayores sorpresas fue darme cuenta de cuánto habían cambiado mis intereses y deseos. Cosas que antes amaba ya no me llenaban, y nuevas pasiones surgieron de formas inesperadas. Me permití explorar, cometer errores y crecer sin presionarme, y poco a poco, encontré una versión de mí misma que se sentía más auténtica y completa que nunca. Si pudiera dar un consejo a alguien que esté en esta situación, sería este: ten paciencia contigo misma, date el espacio para evolucionar de manera natural. No tienes que apresurarte a encontrarte, ya estás ahí, solo esperando ser redescubierta. Conclusión: si pudiera regresar en el tiempo, ¿aún me iría? Sin duda, pero lo haría con más conocimiento, más preparación y más comprensión de lo que me esperaba. Para cualquiera que esté al borde, preguntándose si quedarse o irse, quiero que sepas esto: será difícil, dolerá, pero sobrevivirás, y al final, podrías encontrarte a ti misma de una manera que nunca imaginaste. El camino para recuperarte no es fácil, pero vale la pena. Confía en que tu futuro tiene algo mejor para ti, y lo más importante, confía en ti misma.